buenas tardes, amigas y amigos de Notimás.net, algo más que noticias. En el día de hoy, está caliente. El Congreso tuvo una gran cantidad de actividades por el problema de Lomas Miranda, ¿verdad? Un sector que quiere que sea declarado Parque Nacional Lomas Miranda, como lo hizo la Cámara de Diputados, que el Senado lo ratifique, y otro sector relacionado con la Falcon Bridge, incluyendo a los empleados que están demandando del Senado que revoque esa disposición de la Cámara de Diputados. Hoy hubo un gran enfrentamiento frente al Congreso, hubo incluso heridos, según las informaciones que tenemos, tiroteos, grupos armados enfrentados por esta situación. Mientras tanto, también en México, en el día de hoy, está reunida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tratando precisamente el caso de la República Dominicana, de los haitianos que supuestamente, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional, se le niega la nacionalidad dominicana. De manera que la controversia continúa sobre este tema de la sentencia del Tribunal Constitucional, y esa Corte se reservó el fallo, y mientras tanto, en el seno de la misma, litigaron los dos sectores, el sector que acusa, ¿verdad?, de la expatriación o el despojo de la nacionalidad a 27 haitianos, y el sector dominicano, representante de migración, los abogados dominicanos, que alegan que no hay pruebas suficientes para que se produzca una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso, Héctor, eso es crónica de una muerte anunciada, eso es seguro que viene una condena, porque esos organismos están infiltrados por aquellos países que prefieren que la migración haitiana venga a República Dominicana y no hacia la de ellos, como Canadá, como Francia y los mismos Estados Unidos. Mientras tanto, Jimmy, hay sectores que propugnan por una salida, porque si bien, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional no es revocable y fue emitida por un organismo autónomo, sí pueden tomarse algunas medidas para resolver el problema que efectivamente existe en la República Dominicana, que es de muchos extranjeros, descendientes de ilegales, residentes en el país, que hoy en día están de manera apátrida, que no tienen ningún tipo de documentación. Yo estoy de acuerdo con que el país, el gobierno busque una salida, pero no estoy de acuerdo con las excusas que ofreció el presidente Danilo Medina a un grupo de personas de estas organizaciones pro-haitianas, y no estoy de acuerdo porque el país no ha faltado, lo que han faltado son los que viven, los que ingresan y viven ilegalmente en territorio dominicano. El gobierno dominicano lo que debiera hacer es hacer su mea culpa porque ha permitido que esta situación llegue a estos niveles y todavía, con todo y la sentencia del Tribunal Constitucional, no ponen controles en la frontera para evitar el trasiego diario de cientos y miles de ciudadanos haitianos que cruzan como Pedro por su casa por la frontera. Bueno, por lo menos hay que reconocer la valentía del presidente. Es decir, atreverse el presidente, que ningún otro lo había hecho, a recibir a un grupo de reclamantes de su nacionalidad, de haitianos reclamantes de su nacionalidad, en pleno Palacio Nacional, y pedirle incluso excusas. Eso es un acto de valentía porque recuérdate que aquí hemos vivido sobre el chantaje en ese aspecto. Hay sectores, ¿verdad?, indiscutiblemente con ciertos tintes xenofóbicos que viven chantajeando y amenazando a las autoridades, y en ese aspecto nunca se le ha buscado una salida definitiva a este problema. Yo no pienso que eso es valentía, yo pienso que eso es debilidad. Porque si bien fíjate qué está pasando, existe la situación, pero es culpa única y exclusivamente del inmigrante. Es también culpa del Estado que ha postergado esa situación. Sí, pero el Tribunal Constitucional es un organismo independiente. Él lo que debió haberse mantenido fue en que una decisión de un organismo constitucional y soberano, que él no puede inmiscuirse en ella. Bueno, pero recuérdate que él es el presidente de la República. Sí, pero está cediendo, Héctor, ante presiones ya que viene haciendo el gobierno haitiano directa e indirectamente. Bueno, por lo menos yo lo que entiendo es que es una manifestación humanitaria del presidente.
Porque si bien el problema tiene dos aristas, ¿verdad? La arista legal, que es cuestionable, unos consideran que la sentencia es legal, otros consideran que es ilegal, otros cuestionan la retroactividad de la misma, etcétera, etcétera. Bueno, tú has dado una palabra clave, humanitaria. Humanitaria es una cosa y pedir excusa es otra. Bueno, yo con la humanitaria, con la salida humanitaria estoy de acuerdo, pero con pedir excusas no estoy de acuerdo. Bueno, es posible que el presidente se refiriera con sus excusas o un mea culpa a la ineficiencia del Estado para resolver este problema. Porque esto se ha postergado precisamente por fruto de muchos chantajes de algunos sectores que siempre mantienen al Ejecutivo presa del pánico y del miedo a resolver este problema por temor a la censura. Chantaje de dos partes, de los prohaitianos y de los grupos llamados nacionalistas. Así es, siempre ha habido chantaje de ambos lados. Entonces el presidente, el Poder Ejecutivo, normalmente lo que hace es que mete la cabeza como el avestruz en la arena para no ver la realidad. Eso es lo que ha hecho el Estado Dominicano durante todos estos años, que incluso la ley de migración duró más de 20 años en el Congreso y después el reglamento muchísimo de esa ley, tiempo un reglamento para que la ley no se pudiera aplicar. Es que las cosas de este país son inconcebibles. Es decir, ha habido una actitud de irresponsabilidad del Estado Dominicano en este aspecto, y es posible que a esto que se refiriera el presidente cuando le pidió excusa ante el drama que le presentaron muchos de los inmigrantes. Ahora, Héctor, hay un asunto. Que sobre todo, fíjate, a lo que más los afecta es en las oportunidades que pueden tener de los derechos humanos fundamentales, que son el derecho a la educación, básicamente. Entonces, ante este drama, el presidente pidió la excusa y luego lo ratificó. Es decir, que no fue una infidencia de uno de los participantes en la reunión, sino que fue efectivamente una actitud del presidente. Sí, hay un asunto, Héctor, con relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo tengo entendido que el Congreso no ha ratificado la adhesión de la República Dominicana a ese órgano, sino que hubo una comunicación del expresidente Leonel Fernández donde admitía o solicitaba la inclusión de la República Dominicana, pero eso debe ser ratificado por el Congreso y tengo entendido que no lo ha sido. Hasta esa parte es controversial. Fíjate que la Convención Americana de los Derechos Humanos que se celebró en San José, Costa Rica, en el año 1969, eso es viejo, una Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre los inmigrantes. Ese acuerdo se hizo en el 69, se le llamó el Pacto de San José. Y la República Dominicana no lo había ratificado hasta 1999, cuando el gobierno del presidente Leonel Fernández, efectivamente, a través de una comunicación del Ejecutivo, se adhirió a este pacto, a esta Convención Americana de San José. Es probable que el Congreso no lo haya ratificado, pero sin embargo una decisión del Ejecutivo, ya de acuerdo a lo que yo estuve escuchando esta mañana, porque lo transmitieron en vivo. Pero mientras no sea ratificado por el Senado, por el Congreso, no es. Pero eso es una falla ya del país, sí. ¿Entiendes? Pero no la Corte, cuando el Ejecutivo, recuérdate que es el representante del país ante los organismos internacionales y ante los demás gobiernos. Es decir, la política exterior del Estado la lleva el presidente. Ahora, si el presidente no consultó al Congreso, entonces eso es una falla ya de la propia República Dominicana, sí, no de esa Corte Interamericana. Es cierto, pero todos esos organismos saben muy bien que cuando hay regímenes con separación de poderes, como en la República Dominicana, si esos tratados no son ratificados por el Congreso, no tienen ninguna validez. Sí, una carta del presidente no es... Pero ya ese es otro problema, Jimmy. Fíjate bien. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Los embajadores dominicanos. La Constitución dominicana dice que cada embajador debe ser ratificado por el Congreso Nacional después de designado por el Ejecutivo. Sí. Pero ¿qué ocurre? Aquí, consuetudinariamente, ahora se está más o menos haciendo, pero todavía se comete esa falla. Inmediatamente sale el decreto del presidente designando al embajador, él se va y allá le dan credenciales, porque se supone que cuando un presidente pide el placer de un embajador, un presidente, se supone que ese presidente está cumpliendo con todos los preceptos constitucionales de su país. No le corresponde a otro país o a un organismo internacional
cuestionar una acción de un presidente. Pero déjame decirte Por eso una es que cosa. la Constitución Dominicana y en todo el mundo eso es así. El presidente es que representa a un país en cuanto a las relaciones internacionales. Yo tengo entendido también que ha habido casos en que el Congreso ha rechazado la designación y ese... El embajador se ha quedado allá. no ha podido irse, que no Bueno, lo mismo. aquí no hay precedente de rechazo de... Sí, hay. Yo sé que hay algunos, sí. Bueno, es posible que haya alguno, pero la mayoría, yo recuerdo cuando yo era senador, que fui presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que fue por primera vez cuando nosotros, ante el gobierno del presidente Balaguer, le enviamos una comunicación pidiéndole que esperara que el Congreso, que el Senado ratificara a los embajadores antes de ellos que ellos se fueran. tomar posesión. Y Pero yo es que recuerdo así debe ser. que en esa situación estaba el embajador, un embajador en Francia, el doctor, no recuerdo el nombre, y entonces tuvimos a vapor que aprobarlo en el Senado para que él pudiera seguir ejerciendo como embajador en el gobierno francés. Pero de todas maneras, fíjate, Jimmy, algunos sectores han planteado que para corregir esta situación de alrededor, se habla de 300,000 dominicanos o haitianos que residen en la República Dominicana sin documentos, algunos plantean que se introduzca al Congreso, que el presidente introduzca al Congreso una ley de amnistía. Pero es que primero tienen que hacer el levantamiento. Bueno, el levantamiento existe. No, para eso es que la misma sentencia del tribunal ordenó que se hiciera un registro de extranjeros. Bueno, otros hablan de una revocación de la propia sentencia del tribunal. Son correctivos que podrían tomarse de acuerdo a las opiniones que se han vertido. Algunos hablan incluso hasta de una reforma constitucional, o sea, una reforma a la Constitución para modificar el artículo 11 que habla sobre la nacionalidad de los extranjeros. O esperar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de condenar al país, pero no tiene la facultad de revocar esta sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, y el país también tiene la facultad de salirse de esa no podría porque... Sí, claro que sí, se salió Venezuela. Bueno, puede salirse, pero fíjate, imagínate tú, un país que diga, me voy a salir de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y nosotros podemos salirnos más fácil porque ese tratado no ha sido ratificado. Podría salirse, pero yo no creo que es lo más justo en un país donde, ¿verdad?, se supone que debemos ser cada día perfeccionarnos más en el respeto lo que a los pasa es que derechos humanos. el fondo de este problema, en realidad, viene desde hace muchos años. Tú recuerdas aquella denuncia pública que hizo el entonces presidente Joaquín Balaguer, de que Francia y Canadá estaban detrás de las presiones contra la República Dominicana para permitir la migración haitiana hacia nuestro país. En Canadá hay más de 500,000 haitianos y ya ellos están, parece que tomando previsiones sobre esa migración. Francia tiene muchísimo problema ahora con descendientes de aquellas colonias que tenía Francia hace muchísimos años, que son africanos y están acudiendo a Francia. Mira ese naufragio que hubo en costas italianas de embarcaciones de africanos rumbo a Europa. Entonces, esos países desarrollados lo que quieren es que nosotros nos hagamos cargo de ese problema, un problema que no es nuestro, problema que es de ellos. Las migraciones están en el mundo entero. O sea, el ser humano se mueve, el mundo se mueve desde los más pobres a los que están en mejores condiciones. Pero debe moverse legalmente. Las migraciones se mueven en el mundo, y si no se mueven legalmente, se mueven como quiera. ¿Por qué? Porque la gente siempre tiende a buscar una mejoría. Si tú vas, por ejemplo, a Venezuela, te vas a encontrar que tiene una gran migración de colombianos. Y hay siempre tensión en esa frontera. Si vas a Estados Unidos, tiene problemas con los mexicanos. Ahora, no vienen de Canadá a Estados Unidos, ¿verdad? No, tú tienes razón. Ni de Estados Unidos van a Canadá. Tú tienes razón. ¿Por qué? Yo simplemente mi argumento es, usted quiere ingresar, yo no puedo aparecerme en los Estados Unidos, ni puedo aparecerme en Venezuela o en Colombia, aquí llegué, déjenme entrar. No, yo tengo que solicitar un documento que se llama visa, sea de paseo, sea de estudio, sea de trabajo, para que yo poder tener acceso a cualquiera de esos países. Eso es así, como tú señalas, eso es lo correcto y lo ideal, ¿verdad? Pero la realidad es que eso se produce, por eso existen estos organismos, las Naciones Unidas, la ACNUR,
para las migraciones, por eso existen estas cortes para esos casos de litis, y por eso existe también, por eso existen las leyes de migración para reglamentar estas migraciones. Pero esa es la realidad que se da, y nosotros tenemos ese problema. Tenemos como vecinos un país mucho más pobre que nosotros, tenemos 350 kilómetros de frontera desprotegidos, que están ahí y los haitianos entran, salen y entran por su casa, y entonces mientras ahora nos entretenemos, ¿verdad?, en la sentencia del Tribunal Constitucional y en establecer reglamentos para la naturalización o no, no le ponemos caso a la migración, porque la migración se queda intacta. Aquí estamos peleando en la capital y acusándonos uno con otro para modificar leyes y hacer leyes nuevas, pero nadie le pone atención a lo que está pasando en la frontera. Yo soy de la frontera. Sí, tú claro. vas ahora mismo a Dajabón, a Piña, cualquier sitio de eso, y tú encuentras el trasiego normal, hacia aquí, sí, como que no hay, como que como Pedro por su casa. Sí, exactamente. Yo vi en la carretera que me movía de Santiago ayer, y vi desde Montecristi, vi de Montecristi a Santiago, iba un motor con 7 pasajeros, 7 haitianos, y cada vez que llegaba uno de los chequeos se desviaba y salía arriba y seguía. Pero le pregunté a uno por ahí, ¿y cuánto cuesta traer un haitiano, llevar un haitiano de Montecristi o de Dajabón, que es la frontera, a Santiago? Y me dijo 5,000 pesos. Es decir, que ese motorista llevaba 35 mil pesos hacia Santiago. Sí. Imagínate el negocio que es eso. Sí. Vamos a seguir conversando, Jimmy, sobre otros temas después de esta pausa.